Muy buenos días, estudiantes de la institución educativa Henry Daniels. El día de hoy, en la clase en el área de ciencias naturales, la asignatura de biología del grado sexto, vamos a hablar acerca de los 5 reinos de la vida. Los 5 reinos de la vida: animal, vegetal, el reino fungi, el reino protista, el reino monera. Esa va a ser la presentación, el video del día de hoy. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que quiero socializar con ustedes es el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer las características de los reinos de la vida. Esto de manera general necesitamos conocer cuáles son esas características que presentan los 5 reinos de la vida. Entonces aquí vamos a ver unas imágenes. Aquí aparece un hongo, aquí aparece un animal muy bonito que es un koala. Aquí aparece una matica, una planta pequeña, una planta herbácea, y aparece una imagen de unas bacterias, una imagen microscópica de unas bacterias. De esas imágenes pues va a salir el primer punto, la primera actividad que dice: las anteriores imágenes corresponden a seres vivos. Dibújalos en el cuaderno y escribe 2 características de cada una, ¿cierto? Por las cuales sabemos que tienen vida. ¿Cómo sabemos que esos seres vivos tienen vida? Entonces 2 características tienen que escribir de cada una. Y también hay que escribir 2 diferencias que hayan entre los diferentes seres vivos que están allí. Esta actividad también la tienen que presentar cuando envíen las actividades de consolidación y las actividades de evaluación al finalizar. ¿Listo? Entonces es muy importante tener esta imagen presente, que es, digamos, a modo de introducción. Los 4 organismos vivos, ¿qué tienen en común? O sea, ¿por qué los puedo clasificar como seres vivos y en qué se diferencian unos de otros? ¿Listo? Ok, esa es la primera parte de introducción. Vamos como tal entonces a iniciar hablando de los reinos de la naturaleza. Entonces los reinos de la naturaleza son la forma que se clasifican los seres vivos según sus características. ¿Listo? Son casi siempre 5 reinos. Hasta el siglo XIX, estamos hablando ya de hace varios años, los biólogos, las personas que se dedican al estudio de la vida, dividían los seres vivos en 2 reinos: animal y plantae, reino animal y reino vegetal. Ya solo eran 2 reinos. Sin embargo, los científicos descubrieron otros tipos de vida como bacterias y hongos que no se encuadraban en ninguna de las 2 categorías. O sea, esos otros seres vivos que se encontraron, yo no los podía clasificar ni como plantas ni como animales. Tenían características como intermedias. Por lo tanto, pues fue necesario replantear esto de solamente 2 reinos. Por lo tanto, en 1969, ¿listo?, el señor Robert Whittaker propuso 5 reinos para agrupar todas las formas de vida. ¿Cuáles son esos 5 reinos? El reino plantae, el reino animalia, el reino fungi, el reino protista y el reino monero. ¿Listo? Entonces, a partir de 1969 estamos hablando de 5 reinos de la vida. Recientemente de pronto hay estudios que muestran que de pronto pueden haber incluso más reinos, pero pues no nos vamos a complicar hablando de tanto. Vamos a mantener estos 5 reinos, que con que entendamos estos 5, de pronto más adelante en la universidad, si van, pues sí, de pronto pueden entender un poco más por qué los biólogos tratan de dividir los seres vivos en muchos más reinos. Por ahora entendamos que estamos trabajando con 5 reinos de la vida. Vamos entonces a empezar a escribir esos 5 reinos de la vida. Vamos a empezar a escribir el reino animal. Entonces, en el reino animal, acá hablamos de las características. Todos los animales son multicelulares, es decir, que están formados por muchas células. ¿Listo? Todos son multicelulares y también son heterótrofos. Este término heterótrofos ya lo habíamos hablado en periodos anteriores. Cuando hablábamos de la nutrición, decíamos que heterótrofos son aquellos individuos, aquellos organismos incapaces de producir su propio alimento. No pueden producir su propio alimento, por lo tanto se tienen que alimentar de otros seres vivos. Estos heterótrofos, desde el punto de vista ecológico, también se conocen como consumidores. ¿Listo? Entonces todos los animales son multicelulares, tienen muchas células y son heterótrofos, todos son consumidores. No hay ningún animal autótrofo, ningún animal capaz de producir su propio alimento. Todos tienen que consumir a otros animales, o a plantas, o a hongos, bueno, a otros seres vivos. Sus células carecen de pigmento fotosintético, es decir, carecen de clorofila u otros pigmentos, de modo que los animales, ¿listo?, no pueden hacer fotosíntesis y obtienen sus nutrientes devorando, consumiendo a otros organismos. ¿Listo? No pueden hacer la fotosíntesis porque sus células no tienen cloroplastos, no tienen clorofila, y eso es necesario para hacer la fotosíntesis. Y si no lo tiene, pues lamentablemente el animal no va a poder hacer este proceso. Su modo de reproducción suele ser sexual, aunque también hay muchos ejemplos de reproducción asexual en los animales, por bipartición,
por fragmentación, por esporulación, ¿cierto? Por regeneración, fragmentación. Entonces, pues también hay tipo de reproducción asexual, pero en la mayoría de animales, en los vertebrados especialmente, la reproducción suele ser sexual. Es decir, que hay un espermatozoide, hay óvulos, entonces hay machos, hay hembras y hay todo ese proceso de cópula para obtener la descendencia. En la reproducción asexual no lo hay, simplemente un individuo se divide, se fragmenta, produce esporas, bueno, diferentes mecanismos para generar descendencia, pero solo hay un individuo, ¿cierto? No hay intervención entre machos y hembras o entre gametos masculinos y femeninos. Entonces, digamos que en la mayoría de casos en los animales la reproducción es sexual. Los animales complejos, como los vertebrados, tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. Son muy especializados. Digamos, nosotros en los humanos tenemos células musculares, nerviosas, la piel, que los ojos, entonces el cerebro. Entonces, cada parte de esas pues es una especialización en los tejidos, en sus funciones. Y eso es obviamente una característica propia de los organismos del reino animal. Estas características surgieron con la movilidad, los órganos sensoriales complejos, los sistemas nerviosos y los sistemas musculares. Entonces aquí otra característica muy importante de los animales es su movilidad, aunque pues no todos, de pronto hay algunos animales sésiles, o sea, inmóviles, pero la gran mayoría presentan movilidad. ¿Listo? Y debido a esa movilidad, a la interacción constante con el entorno, es que el animal empieza a desarrollar una serie de características bastante particulares que me permite pues diferenciarlo y clasificarlo. Ese es del reino animal. Y aquí nosotros vamos a ver una imagen que me representa algunos organismos del reino animal. Y aquí hay organismos que representan tanto la parte de los invertebrados como la mariposa o la araña que se encuentra por aquí abajo. ¿Listo? También tenemos los vertebrados, entre los vertebrados están los peces, en este pez globo, los anfibios, que acá está representado por la rana, están las aves presentadas por este loro, ¿cierto? Por este pajarito muy bonito. Están los reptiles, que están representados aquí por este cocodrilo muy grande. Los mamíferos, que pues, tenemos una gran cantidad de mamíferos, también tenemos otro tipo de peces como estos, los condrictios, es decir, los tiburones y las mantarrayas. Entonces, en esta imagen tenemos diferentes animales que representan a diferentes grupos de animales. Como ustedes ven, entonces no solo el reino animal, ¿cierto? Es solo un reino, sino ese reino está dividido en una gran cantidad de grupos, ¿cierto? Como la primera división son los vertebrados y los invertebrados. Y dentro de los invertebrados están los insectos, las arañas, los gusanos, ¿cierto? Las lombrices. Dentro de los vertebrados están los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos. Entonces, digamos que es un reino muy amplio, muy diverso, el que conforma este reino animal, unos organismos muy variados, muy diferentes. Con esta imagen pues es solo un ejemplo, ¿no? Porque pues animales hay muchísimos, hay muchísimas especies de animales. Vamos entonces a continuar acá. Vamos entonces ahora a hablar del reino plantae, el reino vegetal, el reino de las plantas. Dice, el reino plantae comprende a todas las plantas que existen en nuestro planeta, todas las plantas que existen en nuestro planeta están integradas en el reino plantae o reino vegetal. Ellas son las que producen los alimentos que consumimos los animales. Nos catalogamos también dentro del reino animal, ¿no? De pronto la imagen anterior no aparece el humano, pero obviamente el ser humano también está integrado dentro de ese reino animal. Esto que somos conscientes, que somos racionales, lo pongo entre comillas porque eso realmente a veces como que uno no cree que seamos tan conscientes y tan racionales con las cosas que pasan en este planeta, pero pues supuestamente nosotros somos conscientes, somos racionales, pero igual eso no nos quita las características de animales que tenemos, ¿listo? Por lo tanto, pues todas las plantas van a dar alimento a los animales, a todos los animales, y obviamente pues incluyendo a los seres humanos. Si ellas no existiera nuestra forma de vida, obviamente nosotros necesitamos la planta, no solo porque da alimento, sino porque también producen algo muy importante para nuestra vida, que es el oxígeno. A través de la fotosíntesis que ellas realizan, producen oxígeno y ese oxígeno es necesario para que nosotros, los humanos y los demás animales, podamos sobrevivir. También producen fibras, carbón y muchos materiales de utilidad. Entonces, acá en cuanto a la utilidad, pues las plantas son muy útiles, nos han servido muchísimo a nosotros. Nada más que, pues lamentablemente los seres humanos no hemos sabido valorar y preservar y cuidar esa riqueza tan grande que nos dan las plantas. Las plantas, como les decía, realizan la fotosíntesis, es decir, que poseen la capacidad
para transformar la energía solar en alimento y además producir oxígeno, como les decía, muy importante eso, a través del proceso de la fotosíntesis. Para hacer la fotosíntesis, no se les olvide, la planta necesita un cloroplasto y dentro de ese cloroplasto hay un pigmento llamado clorofila. Es eso lo que le permite a la planta realmente realizar la fotosíntesis. ¿Listo? Si no lo tiene, pues lamentablemente no lo va a poder hacer. Y ese pigmento, esa clorofila, es lo que le da ese color verde a las plantas. ¿Listo? Para tener claro, porque es verde, porque las plantas tienen clorofila y la clorofila le va a permitir a la planta hacer fotosíntesis. Son básicamente las características del reino plantae. Pues obviamente son características muy generales porque pues para hablar de plantas podríamos hablar muchísimo más, pero pues simplemente unas características generales. Acá tenemos una imagen de un tipo de organismo vegetal, un musgo, son organismos que crecen donde hay mucha humedad, ¿cierto? Gran disponibilidad de agua necesitan estas pequeñas plantas para crecer y pertenecen al grupo de los briófitos, con las hepáticas y los antoceros, que son otro tipo de plantas muy chiquiticas que crecen por lo general donde hay humedad. Aquí tenemos otro representante del reino vegetal, son los helechos del grupo de los pteridofitos. Son plantas que como tal no tienen semillas ni nada, se producen mediante esporas debajo de la hoja, tienen una estructura que llaman soros y esos soros producen esporas. ¿Listo? Entonces ahí otro representante del reino vegetal, los helechos. Aquí tenemos esta imagen que apareció, es de una gimnosperma, ¿listo? Son plantas que no tienen flor ni fruto. Se reproducen mediante esta estructura que aparece allí que se llama estróbilo. Ese estróbilo, pues, dentro tiene unas laminillas que son como las semillas que van volando, son transportadas por el aire y donde caen, pues, si están las condiciones, va a crecer una nueva planta, una nueva gimnosperma. Gimnospermas como los pinos, los abetos, ¿cierto? Esos árboles grandes, el eucalipto, son algunos ejemplos de esas gimnospermas. Si ustedes ven, esos árboles, esos pinos y esos eucaliptos son árboles muy grandes, leñosos, ¿cierto? Y si usted los ve, por ningún lado van a presentar ni flores ni frutos. Esas son las características de las gimnospermas. Y hay otro grupo muy amplio, muy diversificado de plantas, que son las angiospermas, ¿cierto? Son plantas que se caracterizan porque tienen flor, son plantas que se caracterizan porque tienen fruto. Estos son plantas, como les decía, muy variadas, muy diversas. Pueden ser herbáceas, pueden ser arbóreas, pueden ser arbustivas, entonces presentan tamaños muy variados. Contrario a lo que pasaba con estos ejemplos anteriores, los musgos son pequeñitos, los helechos también, los actuales son pequeños, porque en el pasado, hace muchos años, existieron helechos muy grandes, pero los que existen actualmente son muy pequeños. Las gimnospermas son árboles grandísimos, mientras que las angiospermas pues sí presentan tamaños muy variados. Un angiosperma puede ser el trébol, que es muy pequeño, pero un angiosperma también puede ser un árbol de mango, que es algo muy grande. ¿Listo? Entonces, como vemos, de variedades de tamaños, variedades de colores, variedades de frutas, variedades de flores. Esas son las angiospermas, un grupo de plantas que se caracteriza por tener flor, por tener fruto y por ser muy variadas, muy variadas. Entonces, estas cuatro imágenes representan lo que tiene que ver con el reino plantae. Vamos a ir entonces aquí a otro reino, el reino fungi. Dice que agrupa a los hongos, esto a los hongos comunes. Todo lo que nosotros conocemos como hongos entra ahí en el grupo fungi, en el reino fungi, en el reino hongos. Los hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta, por lo tanto se denominan organismos descomponedores. También son heterótrofos, pero descomponedores. Cumplen un papel muy importante dentro de las relaciones ecológicas de un ecosistema. Ayudan a descomponer la materia para que posteriormente las plantas vuelvan y absorban esa materia y continúen en el ciclo. Entonces son muy importantes la presencia de los hongos para el ciclo de la materia dentro de un ecosistema. Los hongos también crecen en lugares oscuros y sombreados, porque ellos no van a crecer ahí donde les dé directamente el rayo del sol, ¿cierto? Donde haya mucha luminosidad, no, preferiblemente ellos crecen en lugares oscuros, en lugares sombreados y lugares muy húmedos, una característica muy característica.
forman esporas, las esporas que producen sí tienen una gran resistencia al calor y a la sequedad como tal, o sea, la manera de reproducirse que la espora sí puede sobrevivir, pero el hongo como tal no puede sobrevivir a altas temperaturas o a la sequedad. Él necesita bajas temperaturas, necesita lugares oscuros, lugares muy húmedos, lugares sombreados, ¿listo? Entonces, una manera de reproducirse de los hongos son las esporas. Algunos hongos viven sobre la vegetación. Ustedes lo pueden ver de pronto cuando uno va por el bosque caminando, va por una selva, por una, digamos, una parte de vegetación, va caminando y va a encontrar que sobre la vegetación crecen hongos. Otros también pueden ser parásitos altamente especializados que viven a expensa de animales y de seres humanos. ¿Listo? Entonces los seres humanos también nos atacan los hongos. Hay una enfermedad muy común que se llama la onicomicosis, que es la que se da en las uñas, especialmente las uñas de los pies. Es decir, que ahí hay un hongo que está atacando las uñas de los pies. Esto se empieza como a comer la uña. Este es un ejemplo de un hongo que está atacando. También lo que llaman comúnmente como pie de atleta, que debajo de la planta del pie empiezan a salir como un sarpullido, unos punticos rojos que pican mucho debido a la sudoración y demás. Ese es otro tipo de hongo. Y vean que esos hongos también se están alimentando de nuestro cuerpo. Aquí en esta imagen que les voy a presentar, pues, representan una gran cantidad, variedad de hongos, los hongos comunes que conocemos nosotros, ¿cierto? Este es como un tipo de amanita, así se llama el grupo de este hongo, que crece en los bosques y demás. Este, otro tipo de hongo que crece sobre la madera en descomposición. Aquí tenemos un hongo microscópico llamado Aspergillus, un hongo que generalmente puede crecer sobre la naranja, ¿cierto? Cuando la naranja se empieza a descomponer, le sale como una lamita, esos son hongos también. Incluso aquí vemos el del pan, vea. El pan cuando se descompone, cuando uno lo deja descomponer, también le va a crecer como una lama, esos son hongos. Estos son otro tipo de hongos. Entonces los hongos pueden ser de tipo Z, pueden ser como mohos, o pueden ser incluso acá, como está esta imagen de aquí, microscópicos como las levaduras. Lo que se utiliza para hacer el pan, la levadura, esos son de naturaleza fúngica, son hongos, ¿cierto? Son un tipo de hongos, obviamente no son tóxicos, no son nocivos, sino todo lo contrario, son hongos que nos permiten elaborar alimentos, bebidas, como la cerveza también. En la cerveza también se utiliza este tipo de hongos, listo, las levaduras, Saccharomyces cerevisiae es el nombre científico de ese hongo. Entonces, yo ando vendiendo camisas para niños, pero no veo niños. ¿cómo vemos? Los niños ya están muy grandes, ¿cierto? Se crecieron y las niñas también. ¿Me pueden hacer el favor de apagar el micrófono? Muchas gracias. ¿Cómo vemos? Bueno, que tenga. Como vemos, el reino fungi es muy variado, muy diversificado. Tenemos setas, tenemos mohos y tenemos levaduras. Y como les decía, muchos otros pueden estar ahí simplemente en la naturaleza. Otros hongos pueden ser tóxicos, pueden ser nocivos, digamos, pueden ser patógenos para nosotros, ¿cierto? Pueden producir enfermedades y muchos otros lo utilizamos para producir alimentos, cerveza, vino, quesos, pan e incluso también se pueden utilizar para consumir directamente, como en el caso que son los champiñones, que son muy ricos, por cierto, eso es un tipo de hongo que se come, las trufas, las orellanas, son otros hongos comestibles. Vamos a otro reino, el reino protista, o protoctista, también aparece el reino protista. Este reino comprende a los organismos microscópicos multicelulares conocidos como eucariotas. Organismos microscópicos multicelulares conocidos como eucariotas. Suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad. ¿Listo? Entonces estos se pueden mover. Y ahorita vamos a hablar de las bacterias que pertenecen al otro reino. Los protistas son acuáticos, pueden ser de agua salada, o sea, marinos, o también pueden ser de agua dulce, en los ríos, en los lagos, en las lagunas, en las charcas, en el agua que se estanca, siempre van a empezar a crecer protistas. Si usted también toma una muestra de agua marina, ahí también va a encontrar diferentes tipos de protistas. O pueden también, este tipo de protistas pueden habitar los tejidos húmedos de otros organismos. Obviamente, cuando habitan esos otros tejidos pueden producir enfermedades, ¿listo? Enfermedades como la leishmaniasis o la lepra es producida por este tipo de protistas. Entonces, miren que esos organismos están dispersos en muchos lados, casi siempre necesitan humedad, pero están en muchos ambientes. Y esos protistas, algunos se comportan como parásitos y pueden desarrollar enfermedades bastante serias,
como las que les comentaba, la leishmaniasis, la triconosomiasis, ¿cierto? El trypanosoma cruzi, el mal de Chagas, bueno, todos son ejemplos de enfermedades que producen este tipo de organismos protistas. Pero pues no todos son nocivos, no todos son patógenos, hay una gran cantidad de protistas que simplemente están ahí en la naturaleza y no nos hacen ningún daño, no nos afectan ni positiva ni negativamente. Algunos protistas contienen clorofila y son fotosintéticas, ¿cierto? Son algas microscópicas que se encuentran en el agua, se denomina fitoplancton. Entonces la euglena es un ejemplo, la navaena, bueno, hay una gran cantidad de algas fotosintéticas microscópicas que, pues debido a que tienen clorofila o tienen otros pigmentos, pueden hacer la fotosíntesis y no necesitan consumir a otros organismos. De pronto, entonces, aquí en los protistas hay un grupo que es heterótrofo, que se alimenta de otros organismos, y hay un grupo que es autótrofo, que produce su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Y pertenecen a este reino también varios tipos de algas y musgos. Vamos entonces aquí a ver la imagen de los protistas. Miren que por lo general son microscópicos, esto tenemos todas las características, tienen núcleo, son células que tienen núcleo, como las que vemos acá. Estos de acá no son los ojitos del animal, parecen, pero no, son los núcleos que tiene. Este también acá tiene un núcleo, estos son enfermedades, organismos que pueden producir enfermedades. Este que está acá, la trypanosoma cruzi, que produce una enfermedad llamada triconosomiasis, una enfermedad de transmisión sexual. ¿Listo? Tenemos aquí otro tipo de ejemplos, amebas y una gran variedad. Pero ¿qué pasa? Que estos organismos protistos pues se clasifican en 4 grupos de acuerdo a las características que tienen. Estos se llaman rizópodos, que tienen pseudópodos, o sea, estas prolongaciones de la membrana, por la cual van a consumir a otros organismos microscópicos, otros organismos unicelulares. Están los ciliados, que en su membrana tienen pequeños pelitos muy pequeñitos llamados cilios, que al moverlos el organismo se puede desplazar, o también esos cilios les sirven para adherirse a alguna superficie. Están estos que son los flagelados, tienen flagelos, ¿cierto? Tienen estos látigos largos dentro de su estructura, también les sirven, al igual que los cilios, sirven para desplazarse, para movilizarse, y también esos flagelos sirven para agarrar presas y consumir. Y están otros que son los esporozoos, son protistas, son organismos que producen esporas y se pueden reproducir mediante esporas, son muy pequeños y son muy variados, los encontramos mucho en el mar, en la arena. Entonces, en estos 4 grupos yo puedo clasificar la gran cantidad de protistas que hay. Finalmente llegamos al último reino, el reino Monera, que es el reino de las bacterias. Es un reino muy grande, es el reino más antiguo porque las bacterias son los organismos más primitivos que existieron. Los primeros organismos que aparecen son organismos procariotas de tipo bacteria. Entonces, este reino Monera agrupa todos los organismos microscópicos unicelulares procariotas. Ojo que no hay que confundirse con el ejemplo anterior, con el reino anterior que dice organismos microscópicos eucariotas. Y eso ya lo vivimos cuando hablábamos de la célula. Decíamos, eucariota tiene núcleo. Esto es una célula que tiene núcleo. Procariota son células que no tienen núcleo. ¿Listo? Su ADN está disperso ahí por toda la célula. Entonces, los del reino protista son unicelulares también, son organismos unicelulares microscópicos que tienen un núcleo, mientras que estos del reino Monera son organismos unicelulares que no tienen un núcleo. ¿Listo? Se clasifican como procariotas. Otra característica del reino Monera es que estos organismos se nutren por absorción o también pueden ser por fotosíntesis. Es decir, los moneras pueden ser autótrofos cuando hacen fotosíntesis, pero también pueden ser heterótrofos cuando realizan otros procesos diferentes. Se pueden también comportar como parásitos. Ojo, porque las bacterias se pueden comportar como patógenas y producen enfermedades muy graves, como la neumonía, la gangrena, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, ¿cierto? Una gran cantidad de enfermedades producidas por las bacterias. Se producen asexualmente. Estos organismos unicelulares no tienen reproducción sexual, no hay bacterias macho ni bacterias hembra, simplemente hay bacterias, ellas no tienen un sexo determinado, ¿listo? Entonces, por lo tanto, su reproducción es asexual por bipartición. ¿Qué quiere decir? Que la célula se divide en 2 y produce 2 nuevos individuos. Ese nuevo individuo va a crecer y después se va a dividir en 2 y así sucesivamente. Esa es la manera de reproducirse, ¿listo?
Va creciendo, se divide en dos, va creciendo, se divide en dos. Se llama bipartición, por eso se llama bi-dos partición. Se divide, se parte en dos. Ese es el tipo de reproducción en las bacterias, reproducción asexual. Como les digo, no hay organismos sexuales dentro del reino monero. Son simplemente células microscópicas sin muchas características, digamos, en términos sexuales. Como les decía, en este reino integran a todas las bacterias, tanto bacterias muy antiguas, llamadas arqueobacterias, que aparecieron hace más o menos 3.600 millones de años, como otras bacterias un poco más diversificadas, un poco más recientes, llamadas eubacterias. Arqueobacterias antiguas, eubacterias un poco más recientes. Esas son las famosas bacterias. También tenemos que la mayoría de las enfermedades como la neumonía, como les estaba comentando, la tuberculosis o el cólera son producidos por organismos de reino monera e incluso muchas enfermedades de transmisión sexual son producidas por bacterias, por organismos de reino monera. Estas son, digamos, las características y acá vemos las imágenes microscópicas. Obviamente, todos son unicelulares o microscópicos. Yo no puedo ver una bacteria a simple vista, necesito un microscopio y un microscopio muy potente para poder observar, para poder visualizar esas bacterias. Aquí tenemos otra imagen donde me muestra algunos, digamos, algunas de las bacterias más comunes que están presentes en la especie humana. Tenemos esta de acá, este diplococo se llama Neisseria gonorrhoeae, que produce una enfermedad conocida como gonorrea o como blenorragia, una enfermedad de transmisión sexual. Staphylococcus aureus es una bacteria que cuando entra puede producir gangrena, puede producir enfermedades muy, muy graves. Pseudomonas, también enfermedades intestinales bastante graves. Clostridium. Escherichia coli es una bacteria bastante particular. ¿Por qué? Porque esa bacteria, cuando está en el intestino grueso, ¿cierto? Cuando está dentro de nuestro sistema digestivo en el intestino grueso, ahí va a ser una bacteria benéfica, va a ayudar a la absorción de nutrientes, absorción de vitaminas, absorción de minerales, vitamina B12, vitamina K, la biotina, ¿cierto? Entonces va a ser benéfica siempre y cuando se encuentre allí. Si esa bacteria pasa a otra parte del cuerpo, de pronto llega a la piel, ¿cierto? Contamina la piel, pasa a los músculos, pasa a la sangre, pues ya no va a ser benéfica, se va a convertir como una bacteria patógena, ¿listo? Y ahí tenemos pues otros ejemplos de bacterias que generan enfermedades, pueden ser graves o pueden ser enfermedades leves. Todas las bacterias se combaten con unos medicamentos llamados antibióticos. Aquí tenemos este cuadro, en este cuadro resume todo lo que estamos viendo o lo que acabamos de ver acerca de los reinos de la vida. Entonces aparecen los 5 reinos de la vida: monera, protista, hongos, plantas y animales. Y aquí aparecen las características. ¿Qué tipos de células? En las moneras son procariotas. En todos los demás reinos las células son eucariotas. ¿Listo? El ADN en las moneras, o sea, en las bacterias, es el ADN circular, mientras que el ADN en los otros reinos es lineal. Número de células, aquí son unicelulares, aquí unicelulares y pluricelulares, unicelulares y pluricelulares, y en las plantas y en los animales todos son pluricelulares, es decir, que están formados por muchas células. En cuanto a su nutrición, las moneras pueden ser autótrofas cuando hacen fotosíntesis o pueden ser heterótrofas cuando se comportan así como patógenos, como les está dando el ejemplo de las enfermedades. Los protistas también pueden ser autótrofos, como las algas que hacen la fotosíntesis, o pueden ser heterótrofos, como esas enfermedades también que hablábamos, como la lepra y el mal de Chagas y demás. Los hongos, todos los hongos son heterótrofos, esto no hay hongos autótrofos. Las plantas, todas se clasifican como autótrofas, aunque hay algunas plantas como las plantas carnívoras y las plantas parásitas que pueden tener algunas características de heterótrofas, pero realmente todas se clasifican como autótrofas. Y los animales todos son heterótrofos, es decir, que todos se alimentan de otros seres vivos. En cuanto a la energía que utilizan, química, lumínica, química, bueno, ahí estamos hablando de los diferentes tipos de energía que utilizan. Las plantas utilizan energía lumínica, es decir, hacen la fotosíntesis. En cuanto a su reproducción, las bacterias son asexuales, las protistas son generalmente asexuales, aunque pueden haber algo sexual. Los hongos también son asexuales, aunque pueden haber algo de reproducción asexual. Las plantas son asexuales y sexual, y los animales generalmente son sexuales, pero también hay tipo de reproducción asexual.
En cuanto a los tejidos, pues estos son unicelulares, pues no tienen tejidos, estos son unicelulares, no tienen tejidos. Estos, a pesar de que son pluricelulares, no tienen tejidos, son células que se agrupan y ya. Mientras que en las plantas sí existen tejidos de absorción, de transporte, de protección, tejidos que vimos en el primer periodo. Los animales también tienen tejido muscular, tejido nervioso, tejido, bueno, todos los tipos de tejidos que conforman a los animales, que también ya en su momento los vimos. Existe en pared celular, o sea, una pared que protege la célula. En las bacterias existen, en los protistos en algunos existen, en los hongos existen, en las plantas existen, en los animales no tienen pared celular porque la pared celular, además de dar protección, también da rigidez. Pero como los animales tienen movilidad, pues ellos no pueden estarse rígidos. Las plantas, como ya siempre están quietas, ellas sí tienen pared celular. Y en cuanto a la movilidad, si presenta o no presenta, pues es muy variable. En los animales sí hay movilidad, en las plantas no hay movilidad, en los hongos tampoco, ¿listo? Son algunas de las características. Esta tabla es muy importante, ¿listo? Para la información que estábamos hablando, digamos que resume todo lo que tiene que ver con los reinos de la vida. Ya ahora vamos a empezar a hablar de las actividades. Primero, la actividad de consolidación, dice 2, teniendo en cuenta la información, ya vimos que la actividad 1, ¿cierto? Era hablar de esas características y esas diferencias que presentan las cuatro imágenes que vimos al inicio del video. Ahora, en cuanto a las actividades de consolidación, la segunda dice, teniendo en cuenta la información de los reinos de la naturaleza, realizar un mapa conceptual sobre los 5 reinos de la vida. Es un mapa conceptual bien bonito, con conectores, con imágenes, con decoración bien bonito sobre los 5 reinos de la vida. En el tercer punto dice buscar 10 palabras que corresponden a los reinos de la naturaleza aquí en esta sopa de letras. Ahí están las 10 palabras que hay que buscar en la sopa de letras. Y ya en el cuarto punto, basándose en esos 10, pues dibuja los organismos que aparecen en la sopa de letras, unos dibujos bien bonitos. Y aquí en el quinto punto dice buscar el significado de las palabras reino, clasificar, familia, especie, categoría, microscópico. Bueno, de esas palabras buscar el significado y escribir el significado de esas palabras. Ya finalmente las actividades de evaluación, en el sexto punto dice, teniendo en cuenta lo visto en la clase de hoy, en este video, lo que acaba de explicar en el video, y en el contenido de la guía, completar el siguiente cuadro comparativo. Entonces aparecen los 5 reinos de la vida, las características que tienen esos reinos y el ejemplo. Este simplemente es un cuadro que yo utilizo para, digamos, para explicar. El cuadro obviamente va a ir más grande porque las características pues hacen que el cuadro sea más grande. Eso no es que utilicen este cuadro pequeñito y no. El cuadro es simplemente un ejemplo para que usted lo utilice y lo haga mucho más grande cuando lo pase al cuaderno. Y aquí un ejemplo de cada uno, un ejemplo de una planta, un girasol, un ejemplo de un animal, un caballo, un ejemplo de un hongo, el champiñón, un ejemplo de un protista, un alga, un ejemplo de una monera, de una bacteria, la que produce la sífilis, digamos, son solo ejemplos que estoy dando, ¿listo? Entonces, con esa información que yo di y con la guía, pues se completa este cuadro. Finalmente, en el séptimo punto, desarrollar las preguntas sobre características taxonómicas que se encuentran en el siguiente link, www.celebrity.com/juegos de ciencia /los 5 reinos, ¿listo? Entonces, recuerden que de esta actividad pues tienen que tomar evidencias, pantallazos, capturas de pantallas y también hacerme llegar que se realizó esta actividad. No siendo más, muchas gracias y pues quedo atento a cualquier pregunta.